Ya, buenos días. Este grupo está formado por Martín Troncoso, Joaquín Palominos y yo, María Luis Ursúa. Ahora les explicaremos en qué consistió finalmente el código elaborado para el modelo de la simulación de transporte de sedimentos, en base a un modelo lagrangiano, donde se sigue el recorrido de cada partícula individualmente. Nosotros, posterior al código que realizamos inicialmente, hicimos una mejora que provocó una disminución entre un 5 y un 20% con respecto al código anterior. Esto se logró ya que para el primer caso se utilizó un perfil de velocidad logarítmico que solo dependía de la altura de la partícula. Para el caso mejorado, además de considerar el perfil de velocidad logarítmico, se separó en cada delta de tiempo las partículas que chocaban entre sí y las que no chocaban entre sí, con la idea de optimizar el tiempo de demora de la simulación, ya que comprobamos experimentalmente que lo que más se tardaba nuestro programa en ejecutar era en analizar el choque de las partículas. Bueno, ahora explicaré cómo funciona este código. Primero las funciones. La primera es el perfil de velocidad que tiene la partícula. Después vienen las fuerzas hidrodinámicas de la partícula. Después viene la altura de fondo con respecto a la posición de la partícula. Las propiedades de área-volumen de la partícula. Y estas dos son las funciones más importantes, que las que se van a integrar con respecto a la función O de int. La primera corresponde a una partícula donde solamente se va a ver la posición de una partícula con respecto a las fuerzas hidrodinámicas de ella y la fuerza de choque si se da el caso. Después viene la función de m partícula, que se analiza la posición de varias partículas y su choque se le agrega la fuerza de choque. Que la fuerza de choque se analiza si la distancia entre las dos partículas es menor a la suma en los radios, entonces le agrega una fuerza de choque. Ya generadas aquí son condiciones iniciales y se generan nuevas condiciones iniciales de posición, ya que se busca una instancia que sea aceptable y lo que es aceptable es que sea menor al 1,1 por el diámetro de la partícula. Estas son más condiciones iniciales, la del tiempo, y se genera la matriz Z, que son la posición con respecto al tiempo. Se genera la matriz DON y el impacto en Z impacto. Después viene el ciclo while, que avanza a través de el delta t por k, y este k va avanzando en 1. Después se analiza cada partícula. La partícula i se ve si ha sido analizada. Si no ha sido analizada, entonces se va a analizar con respecto a las otras partículas para ver si entran en el espacio de choque de la partícula i. Si es así, entonces se le agrega a la set de impacto, y si se cumple la función de impacto, entonces entra en este espacio donde se va a guardar en una matriz ZKAL las posiciones de i y las que chocan con i, la partícula i. Y después se integra esta función con respecto a la función de partícula con un tiempo delta t por k más 1. Ya cuando se avanza en el tiempo, entonces se agrega en la posición de z, de la matriz z, y se ve que ya ha sido analizada la partícula i y la partícula j. Si no hay impacto, entonces entra en este espacio que se integra la matriz de la posición i, de la partícula i, y con la función una partícula. Después se le agrega la matriz z y se fija que ya ha sido analizada. Después, ya salido del ciclo, se ven los gráficos, que son las alturas, distancia, perfil de velocidad y de la matriz z. Eso sería el código. Hola, yo soy Martín y les voy a presentar los resultados de nuestro código. Cabe destacar que los resultados están presentados para una cantidad de 5 partículas debido a la gran cantidad de información contenida en los gráficos. El primer gráfico que obtenemos es el de altura recorrida versus distancia, en el cual se presentan 5 trayectorias en 5 colores distintos representando a las 5 partículas mencionadas anteriormente, donde lo más importante de destacar es que las trayectorias son completamente aleatorias y no siguen ningún patrón. En el siguiente gráfico obtenemos la distancia recorrida versus el tiempo, donde lo importante es notar que la distancia recorrida por todas las partículas es la misma, y este es el mismo gráfico anterior. Finalmente, obtenemos el gráfico de velocidad,
en el cual se puede apreciar que la velocidad en X es distinta de 0, pero es muy baja. Sin embargo, en la velocidad obtenida en Z es muy alta en algunos puntos, llegando cerca de los 80 metros por segundo para algunas partículas. Lo siguiente es comparar el tiempo que se demoran en correr el programa en los distintos computadores. Cabe destacar que para el código anterior, tanto Joaquín como María Luisa no consideraron las 20 partículas, lo que pudo haber modificado un poco los resultados. Por ejemplo, en que a María Luisa le dieron resultados lineales, cuando a Joaquín y a mí nos dieron resultados exponenciales. Y cabe destacar también que los tiempos de ejecución son muy altos. Sin embargo, en el nuevo código, es decir, en Saltation Many Particles Faster, se obtienen resultados completamente distintos, donde vemos que las 20 partículas que antes en mi computador se demoraron 6000 segundos, ahora se demoraron cerca de 400 segundos, lo cual es una disminución de tiempo considerable. Cabe destacar que en María Luisa las 20 partículas se demoraron mucho, lo cual pudo haber distorsionado un poco los resultados. Y esto se puede ver debido a que tenía otros programas en ejecución, utilizando parte de su procesador y de su memoria RAM. Sin embargo, lo que cabe destacar de este gráfico es que tanto a Joaquín como a mí nos dio una respuesta lineal en los cuatro cantidades de partículas distintas, que es lo que se pretendía buscar. Y por último, lo que hay que destacar más es que la diferencia en los tiempos de ejecución se puede deber a que tanto Joaquín como María Luisa tienen una unidad de disco duro. Sin embargo, mi computador tiene una unidad de estado sólido, lo cual disminuye drásticamente los resultados. Y bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.